Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Te recuerdo que puedes enviarme tus dudas sobre cómo tienes compuesta tu cartera de inversiones y te responderé con un diagnóstico de la misma. También puedes enviarme cualquier duda que tengas si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien, qué comisiones de gestión tiene, dónde invierte, cuál es su política o cualquier otra cuestión adicional que pueda ser de vuestra ayuda. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguna de las acciones o fondos mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bien, bueno, esta semana vamos a hablar un poco de filosofía y vamos a hacer algunas reflexiones con todos vosotros para ver de dónde venimos. El capítulo lo voy a llamar cómo invertir bien tu dinero, ¿vale? Y como vamos a desarrollar un poco y ver de dónde venimos, ¿de acuerdo? El 40% del ahorro en fondos en el momento actual está gestionado por 5 entidades, todas ellas con resultados bastante mediocres. Son entidades bancarias muy grandes que tienen oficina por toda España, no es necesario nombrarlas, pero bueno, todos sabemos de quién estamos hablando, ¿vale? Además, de forma histórica, pues bueno, no se han preocupado en exceso para mejorar dichos resultados. Se han preocupado más de extender su red comercial, etcétera. Por eso es necesario tener ahorradores informados. Eso siempre será bueno para la población en general, pues a mayor conocimiento por parte de los inversores tendrán mayor nivel de exigencia y por tanto exigirán más a su inversión. A su vez, las entidades también se sentirán mucho más exigidas, ¿vale? Otra cuestión también adicional es que aproximadamente el 40% de los fondos de renta variable son fondos con comisiones muy elevadas, lo que hacen que en la mayor parte de los casos es replicar índices, gestión pasiva, pero cobran como comisiones como gestión activa. Bueno, al final de aquí los resultados. Y únicamente el 4 o 5% de la inversión total está en manos de gestoras independientes. En la mayor parte de los casos, todas tienen una característica común. Son gestoras tipo boutique, creadas por los propios gestores, que en base a los buenos resultados ofrecidos en el pasado y su experiencia previa, pues han montado su propio negocio. Cada vez esto, está cambiando, aunque es muy poco a poco. Determinadas gestoras bancarias están realizando fichajes, sobre todo en renta variable, que parece ser que prometen ir un poco en la dirección correcta. El problema es que muchas veces no tienen el 100% de libertad absoluta. Iván Martín de Magallanes, estando en el Santander, se salió porque decía que no pudo implementar su estrategia hasta las últimas consecuencias. Pues en este tipo de gestoras prima más la rentabilidad de la gestora que la rentabilidad del fondo. Su principal objetivo es incrementar los activos bajo gestión y tienen menos interés en incrementar la rentabilidad del fondo. Muchas gestoras tienen pensado, a poco que suban los activos bajo gestión, cerrar el fondo. Ya son gestoras independientes, ¿vale? Gestoras como la de Iván Martín de Magallanes, etcétera, a costa de ganar menos dinero, pero los partícipes que están dentro son los que pueden beneficiarse y en la mayor parte de los casos es porque ellos mismos tienen el dinero invertido en los fondos y son los principales interesados en que las estrategias en cuanto a rentabilidad del fondo funcionen bien, ¿vale? Aquí ya vamos viendo un poco el camino que como inversores debemos de seguir. Que luego también nos podemos hacer la pregunta, ¿invertir es suerte o realidad? No se trata de tener suerte. Ganar dinero a largo plazo no es una cuestión de suerte. Podemos tener suerte de entrar en un momento dado y coger una buena ola, pero para ganar dinero a largo plazo, 10 años o más, se requiere tener un plan, saber qué debemos contratar y, lo más importante, saber lo que no debemos de contratar,
¿vale? Gordon Gekko en la película de Wall Street, creo que era esa película, ¿vale? Decía una frase que debemos, como inversores, grabárnosla a fuego, ¿vale? Y decía: un tonto y su dinero no andan mucho tiempo juntos. Pues debemos de procurar que esto no se aplique con nosotros, ¿de acuerdo? Debemos de hacer cosas muy normalitas aplicando mucho sentido común. ¿Qué quiero decir con aplicar mucho sentido común? Pues invertir en cosas que conozcamos, que nos resulten fáciles de entender, con personas que nos transmitan confianza, ya sea un gestor de fondos o un asesor financiero. Warren Buffett lo llama esto su círculo de competencia. Incluso el mismo Warren Buffett no invierte en cosas que no entiende. Y eso que es una persona que se dedica el 100% del día a inversiones. Nunca ha invertido en Microsoft, la empresa de su amigo Bill Gates, pues comenta que no es capaz de predecir los beneficios de Microsoft a 10 años vistas. Y le ha ido bastante bien en el mundo de las inversiones. No debemos de disparar a todo lo que se nos pone por delante, ¿vale? Él comenta que la mayor parte de las ocasiones que se le presentan inversiones las descarta y las manda a la bandeja de demasiado difíciles de aprender para invertir. Es importante que descartemos todo lo esotérico, todo lo raro que no comprendamos y con el tiempo no estemos cómodos con esta inversión. Pensar si seremos capaces de mantener esa inversión mínimo 10 años. Si es así, ya empezaremos a pensarnos mucho mejor cualquier tipo de inversión. Y luego hacernos una serie de preguntas. ¿Invertimos en renta variable? Pues la pregunta que deberíamos de hacernos es: ¿seré capaz de aguantar caídas temporales del 40-50%? Si invertimos en renta fija, ¿seré capaz de aguantar caídas temporales? Y remarco lo de temporales del 10-20%. Sabiendo que a largo plazo en renta variable vamos a obtener retornos superiores al 10%, y en renta fija sabiendo que a medio y largo plazo obtendré retornos del 5 o 6%. Pues yo no invertiría en proyectos de energía solar. Igual son buenos, pero no los conozco en profundidad. Tampoco en proyectos de inversiones alternativas, dejando el capital inmóvil durante 10 años. No invertiría en fondos objetivo, fondos garantizados, que yo les llamo un juego de trileros. Te empiezan a enseñar la bolita y posteriormente te empiezan a mover la bolita como los trileros. Total, que cuando llega el vencimiento es muy raro que se gane dinero. Por eso, bueno, pues le he dedicado el capítulo cómo invertir bien tu dinero. ¿Bien y dónde? ¿Vale? Pues ¿dónde? Pues deberíamos de elegir una gestora boutique independiente, que el capital de la gestora esté en manos de los gestores de los fondos, que solo se dediquen a administrar patrimonios y que no tengan infinidad de divisiones de todo tipo, a ser posible especializados en un nicho concreto. Ejemplos: si hablamos de renta variable, pues fondos como Magallanes, Oros, Valentum o Equan, ¿vale? Si hablamos en renta fija, pues por ejemplo Mucinis, una gestora muy grande de renta fija que solo gestiona renta fija. Por supuesto, olvidar gestores que utilizan análisis técnico. Yo no conozco a nadie en España que utilizando análisis técnico haya ganado dinero en plazos superiores a 10 años. Creo recordar que hace como 5 o 10 años se creó un fondo /SICAP que utilizaba análisis técnico. Fue una SICAP nacida del mundo fintech. Los resultados pues han sido bastante decepcionantes. Yo dejé de seguirla hace mucho tiempo, pero hace poco vi un tuit que la nombraba y comentaban que los resultados habían sido decepcionantes, en los entornos del menos 50%. Creo que incluso ya la habían cerrado. Y quedarnos, por ejemplo, con 3 ideas básicas que yo le diría a un inversor que recibe, por ejemplo, una herencia de 100.000 euros. ¿De acuerdo? Primero, no acudas a tu banco habitual. Te van a vender su propio producto y después se van a olvidar de ti. Compara resultados a largo plazo y no te fijes ni preguntes ni dejes que te digan cómo va ese fondo en el año. No tiene ningún sentido ver cómo va en el año si nuestra inversión es a mínimo 10 años. En términos generales, si quieres invertir a largo plazo y sacar retornos razonables, tienes que invertir en renta variable. Punto. No hay un mejor activo. Luego habrá que ver si esto para tu perfil inversor supone un 50%, un 70%, un 90% o un 10%. Eso sí, ya un asesor financiero te podrá ayudar en todas estas cuestiones. Recuerdo una frase también de Iván Martín de Magallanes que decía: soy muy conservador, por eso tengo todo mi patrimonio en renta variable. Bueno, la renta variable es el activo que mejor conserva nuestro nivel adquisitivo y de mejor manera bate a la inflación. Lo que ocurre es que no todo el mundo tolera estar 100% invertido en renta variable.
Por eso la figura del asesor tiene bastante sentido, principalmente para ayudar, asesorar, templar los nervios del cliente y que pase los malos momentos aconsejado por alguien con experiencia. Oye, y con esto, pues como siempre digo, como todo en la vida, hay matices. Y ahora, pues es un ejemplo de ello. Bajar ahora mismo el porcentaje de inversión en nuestra cartera tiene bastante sentido. Estando en máximos y los índices sin parar de subir, si bajamos un poco el porcentaje a renta variable, estaremos mucho más tranquilos. Que nos equivocamos y sube, o mejor dicho, sigue subiendo, pues no pasará nada, ganaremos un poco menos. Si acertamos y hay una bajada fuerte mínimo del 30%, tendremos dinero disponible para comprar a mejores precios y soportar dicha volatilidad de mejor manera. Tercera cuestión que deberíamos de preguntarnos, focalizarte en conocer quién es el gestor del fondo y menos el fondo en cuestión, ¿vale? Esto o delegar en un asesor de tu confianza, una persona a la que te puedas fiar y sepas que tu dinero pues está en buenas manos, haciendo dos cosas, ¿de acuerdo? Primera, confiar y segunda, vigilar. Vigilar en relación a que hace lo que ha dicho que hará con tu dinero, cuidarlo, controlarlo, que cuando le llames esté disponible, que cuando le llames sepa tu cartera prácticamente de memoria, etcétera. Es decir, que tú notes que de alguna manera está en forma, ¿vale? Importante también. El inversor tiene que pensar en décadas y no en trimestres. Más adelante en este capítulo hablaré un poco más en profundidad de esto, ¿vale? Si pensamos en décadas, podemos tomar decisiones mucho más racionales y no estaremos influidos por el ruido de corto plazo. ¿Qué es ruido de corto plazo? Pues la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Van a bajar los bancos centrales los tipos este año y en qué cuantía? Es una pregunta que no nos haremos, pues no nos afectará para nada nuestras decisiones de inversión a largo plazo. Pasaremos por alto titulares de la prensa económica que diga valores con potencial para este verano. Ya el titular de por sí nos chirriará y lo leeremos si es que lo hacemos, pero que sea un poco como deporte y principalmente para saber lo que no tenemos que hacer, ¿vale? Si pensamos a largo plazo, una inversión con sentido común sería: si soy un inversor por mi perfil en renta fija y tengo dinero en monetarios, depósitos, letras del tesoro, y en este apartado tengo la mayor parte de mi capital, lo normal es que los tipos de interés desde estos entornos empiecen a bajar y que dentro de 18, 24 meses estén más bajos que ahora. Los gobiernos están bastante endeudados y no soportarán mucho tiempo estar pagando intereses alrededor del 4%. Por tanto, lo más probable es que reduzcan algo los tipos, ¿vale? Una inversión racional sería cambiar fondos monetarios de corto plazo por fondos de renta fija de duración un poquito más larga, donde me estoy asegurando un 6-7% anual para un periodo de 5 años. De la misma manera que no era normal tener tipos de interés en negativo, que esta situación llegó a normalizarse, algo que no era para nada normal, era mucho peor que ahora, pues era una situación que la verdad no había ocurrido nunca. Tipos de interés como están ahora, que el tipo a 10 años roza el 5%, ya tendría que ser en la parte alta. Oye, luego igual tardan en bajar tipos algo más de la cuenta. Bueno, pues podremos vivir con ello. Si es así, perfecto. Aguantaremos la posición, pero a 3-4 años lo normal es que esta estrategia nos dé los resultados que esperamos. Lo que no ocurre es que el día siguiente de que nosotros compremos el fondo ya suba. Pues esto nunca ocurre, pues los fondos no están esperando a que los compremos nosotros para subir inmediatamente. Subirán cuando menos lo queramos, pero nuestra estrategia, si tiene sentido y lógica, se desarrollará, ¿vale? Lo mismo pasaba cuando la gente se podía endeudar a un tipo fijo al año de aproximadamente un 1,5%, 2%, ¿vale? Pues bueno, no se sabía exactamente cuándo subirían los tipos, pero estaba claro que a 20, 30 años era una decisión que sí o sí funcionaría. Ahora, si tenemos una hipoteca ahora mismo ya contratada, por debajo del 2%, no tiene ningún sentido amortizar el capital. Solo con invertir en fondos monetarios renta fija nos van a dar intereses en los entornos del 4 o 6%. Tenéis un podcast donde hablo de esta estrategia en renta fija para sacar algo más de rentabilidad que las letras del
del Tesoro y los depósitos, en concreto es el podcast número, a ver, que lo tengo por aquí, 210, que se llama Alternativas a depósitos y letras del Tesoro. Podéis escuchar cómo diseñando estrategias con muy pocos riesgos podemos elevar nuestra rentabilidad. Para todo esto que comento, no hace falta como inversores que tengamos un máster en economía. Tomar decisiones racionales va de ser un inversor con sentido común, ¿vale? Ahora vamos a adentrarnos ya un poco en renta variable y vamos a ver algunos fragmentos de cómo piensan Baillie Gifford, ¿vale? Baillie Gifford es una gestora con resultados excepcionales a largo plazo. Ahora vamos a ver también un poco en detalle. Y es verdad que con volatilidad muy altas en casi todos los plazos que miremos. Aquí explica la frase muy bien que dice que para presumir hay que sufrir. Que por cierto, se la escuché a Francisco García Paramés en alguna intervención no hace mucho tiempo. Y le he acuñado, pues me gusta bastante. Aparte de que suelo compartirla con muchos clientes cuando las cosas se complican, ¿vale? Baillie Gifford, algunos comentarios, algunos fragmentos de diferentes informes que envían, pues dicen: los inversores a menudo se distraen con ruidos de corto plazo, que son prácticamente irrelevantes para el proceso de largo plazo. Nosotros nos enfocamos en utilizar su capital de manera productiva. La inversión real consiste en comprender qué está impulsando el cambio en el mundo real y buscar las empresas mejor situadas para aprovecharlos. Recordamos que Baillie Gifford se fundó en 1908 y desde entonces ha permanecido independiente, legando la compañía de una generación de socios a la siguiente a través de un partnership, que es que los mismos gestores son socios de la compañía. Actualmente son 46 partners en su sexta generación, ¿vale? El crecimiento siempre de Baillie Gifford ha sido 100% orgánico. No han realizado en más de 100 años ninguna operación de compra de otras gestoras. Su estructura societaria ha generado una estabilidad institucional que le ha permitido estar centrada en gestionar de una manera activa y completamente alineada con los intereses a largo plazo de los clientes. Sus equipos de inversiones, 130 gestores y analistas, están basados en Edimburgo, todos en la misma localización, donde ven con perspectiva el mercado, obviando el ruido de los grandes centros financieros, ¿vale? Siguen comentando que solo en periodos de entre 5 y 10 años se materializan las ventajas competitivas de las compañías y se evidencia la excelencia y superioridad de sus equipos directivos. Baillie Gifford apoya a los equipos directivos en sus decisiones a largo plazo, con su capital paciente, en contra muchas veces de otros accionistas que buscan resultados a más corto plazo. Baillie Gifford es un inversor reconocido por permanencia a largo plazo en las empresas. La mayoría de los clientes de Baillie Gifford son grandes clientes institucionales, que es el 70% de los clientes, entre los que destacan fondos de pensiones. 10 de los 20 fondos de pensiones más grandes del mundo están invertidos en estrategias de Baillie Gifford, es decir, no invierte cualquiera en este tipo de fondos, ¿vale? Sus principales inversores se concentran en Estados Unidos y en Reino Unido, ¿vale? Como decía anteriormente, la gestora es 100% de los socios y de los trabajadores, alineando sus propios intereses con los de sus clientes. Vamos a dar un repaso a los resultados a largo plazo de Baillie Gifford y también visto cuál es la volatilidad de este fondo, porque tiene una volatilidad relevante. Bueno, tenemos datos desde el 2005, que es de donde más o menos está creada la estrategia del fondo global, ¿vale? Que se llama Long Term Global Equity. Pues vemos que, por ejemplo, en el año 2008, vamos a centrarnos sobre todo en las caídas, ¿de acuerdo? Que luego siempre las ganancias vienen solas, pero para ver un poco qué es lo que puede esperar un cliente, un inversor en este tipo de fondos, qué tiene que aguantar. En el 2008 este fondo cayó un 45%. Es verdad que al año siguiente subió un 57% y al año 2010 subió un 25%. ¿Vale? En el año 2022, es decir, hace muy poco, este fondo también cayó un 43%. Es verdad que en el año 2023 ya recuperó un 31%. En el año 2020 este fondo, ya vamos a centrar un poco en la subida, subió un 82%. En el año 2019 subió un 37%. En el año 2017 subió un 34%,
2015 subidas del 26, más 20, más 26, más 20. En el año 2009 este fondo subió un 57. Es decir, un fondo con una volatilidad muy, muy elevada. Vemos que la volatilidad, para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando, la volatilidad de la bolsa aproximadamente es del 16%. Bien, este fondo tiene una volatilidad a 3 años del 26%, 10 puntos más. No es un fondo para cualquiera, es un fondo para un tipo de cliente que tenga primero expectativas de muy largo plazo y un estómago suficiente para aguantar muchas veces las caídas. Claro, vamos a la rentabilidad. Desde el 2005 tiene una rentabilidad del 17,44%. ¿Cómo consiguen esta rentabilidad? Vale, con mucha volatilidad. Aquí tenemos dos opciones, ¿vale? Dos caminos por recorrer dentro de la renta variable. Podemos ir con un fondo como es el BNY Mellon Long Term Global Equity, que comentamos muchas veces, o similares, con mucha menos volatilidad, con caídas mucho más pequeñas, nunca cae ni el 45% en el 2008, etcétera, con una rentabilidad del 11-12%. Aquí tenemos una rentabilidad media del 17,44%. Claro, ¿qué pasa cuando invertimos al 17% a lo largo de 20 años? Porque esto es importante tenerlo en cuenta para saber si vamos a ser capaces o el precio que vamos a pagar por tener esa volatilidad si nos compensa bien. Pues vemos que 100.000 euros invertidos en el año 2005 al 17% se han convertido en el año 2024 en 2.310.000 euros. Es decir, nuestra inversión en 20 años multiplica por 20, en términos redondos. No son 20 años porque estamos en el 2000, son 19, pero bueno, más o menos. Para que veamos un poco en perspectiva, a 10 años, invirtiendo desde el 2005 al 17%, pues a 10 años se convierten en 562.000 euros. Pero claro, lo que hace el interés compuesto, que 562.000 euros, si seguimos al 17%, pues se convierten en 2.310.000 al cabo de otros 10 años. Digamos que aproximadamente cada 10 años el capital se multiplica por 4 o 5. ¿Vale? Luego tendremos, como vemos, años del más 40, menos 20, menos 40, menos 20, es decir, con bastante volatilidad. Si repasamos un poquito qué tiene este fondo, nos encontramos que tiene, vamos a llamar, mucho rock and roll dentro. ¿Vale? La primera posición es Nvidia, la segunda posición es Amazon, la tercera posición es ASML Holding. Bueno, pues así tiene. Amazon, creo que este fondo lo tiene desde el año 2002-2003, es decir, no es una posición que le hayan tenido desde ahora, porque como norma general tienen y conservan las posiciones muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a ver también un poco más en detalle, más filosofía del fondo, ¿vale? Y lo que comentan también un poco es las empresas de crecimiento transformacional como Amazon y Tencent son raras. Encontrarlos requiere paciencia y determinación. Sin embargo, muchos inversores creen que pueden encontrarlos basándose en patrones comerciales de corto plazo y creen que se pueden tomar decisiones mediante algoritmos informáticos. Lo que realmente importa es el cambio en el mundo real. La inversión no puede reducirse a fórmulas claras, como el modelo de valoración de activos de capital, que tan ampliamente sustenta la industria de la inversión. Invertir no se trata de confundir a todo sobre alfa, beta, exposición a factores y operaciones de alta frecuencia. Es el acto deliberado e imaginativo de dirigir su capital hacia nuevas ideas y nuevos modelos de negocio que proporcionen a las personas formar mejores, más baratas o completamente nuevas de satisfacer sus necesidades y deseos. En eso nos centramos y por eso construimos relaciones sólidas con las empresas que realmente lo hacen. El corto plazo es impredecible. Siguen comentando. Algunos inversores podrían predecir fluctuaciones fugaces del mercado, pero no es una habilidad que ofrezca Baillie Gifford. No tenemos ni idea de cómo se comportarán los mercados bursátiles en los próximos 3, 6 o 12 meses, o cómo se comportará el precio de las acciones durante una empresa en el día a día. En un mercado dominado por especuladores a corto plazo, los inversores fijan los precios tratando de anticipar lo que harán a continuación sus competidores. A corto plazo, el valor de una empresa que cotiza en bolsa solo tiene una conexión muy vaga con
con su progreso fundamental. A la larga, eso es lo único que importa. Las empresas que aprovechan las oportunidades y pueden aumentar sus ganancias, en particular aquellas con economías de escala y poder para fijar precios, tienen más posibilidades de ser excelentes inversiones a largo plazo. Nuestro enfoque también nos ayuda a comprender qué empresas pueden verse más amenazadas. Los inversores reales deberían buscar empresas capaces de sostener el progreso durante décadas. Consideramos el tamaño de la oportunidad, la adaptabilidad, la calidad, la ventaja competitiva y el compromiso de la gerencia. Los gestores fundadores a menudo obtienen puntajes altos. Comprender las cualidades intrínsecas de una empresa y el mundo en el que compite hace que sea más fácil hacer predicciones a 10 años. Eso es mucho más importante de lo que sucede en unos pocos trimestres. Bueno, vamos a seguir desarrollando ideas sobre inversiones racionales, ¿vale? ¿Dónde poner el foco ahora mismo para un inversor racional? Pues también nos podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Compraríamos un piso que hace 4 años estaba valorado en 200.000 euros y nos lo están ofreciendo ahora por 100.000? Pues sabiendo que es un buen barrio, los vecinos no están locos, el edificio se conserva en buen estado, etc. Sería una inversión racional. Todo el mundo estaría de acuerdo. Poco nos importaría si en ese momento hay tensiones geopolíticas mundiales, si hay dentro de breve espacio de tiempo elecciones electorales. Pues nos apresuraríamos a comprar el activo, pues eso es una oportunidad que consideraríamos única, por fallecimiento, herencia, problema puntual del vendedor, necesidad urgente de dinero, etcétera, ¿vale? En cambio, si nos dicen que el índice de la bolsa china ha caído un 50%, que las perspectivas a largo plazo para China son buenas, que el PIB va a crecer por encima del 5%, por cierto, mucho más que en Occidente, que las valoraciones son en el rango bajo histórico, etcétera. Aquí ya nos empiezan a entrar las dudas y empezaremos a preguntarnos a nosotros mismos por el precio del petróleo, por conflictos internacionales, por si el sector inmobiliario en China está en decadencia, etcétera. Evidentemente, si todo esto no estuviera en la coctelera, el índice de la bolsa china pues no estaría a estos precios. Un ejemplo, el PER de la bolsa china actualmente es aproximadamente de 10. El PER de la bolsa de Estados Unidos es aproximadamente de 20. El PER no es otra cosa que la relación que existe entre los beneficios y la capitalización, es decir, a menos PER siempre una empresa o un índice está mucho más barato. A un PER muy grande siempre un índice o una empresa está mucho más caro, con lo cual siempre es importante escoger un PER lo más bajo posible, ¿vale? Desde un punto de vista racional, que es lo que estamos comentando, sería mejor opción invertir en China que no en Estados Unidos. Y evidentemente, como estamos hablando de China, nos pilla muy lejos y demás, pues al menos deberíamos de poner, o sea, no toda nuestra inversión, pero sí una parte, poner a trabajar nuestro capital en renta variable de la bolsa china. Sin embargo, ahora, ¿qué está pasando? Todo el mundo invierte y está más cómodo invirtiendo su dinero en el S&P 500, que es la bolsa de Estados Unidos, que en China. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque vamos detrás de rentabilidades pasadas buenas, cuando tendríamos que ir detrás de rentabilidades pasadas malas, porque aquí siempre encontraremos mejores precios. Evidentemente no debemos de ir de rentabilidades pasadas malas porque un gestor en concreto lo haya hecho mal los últimos 10 años, porque lo normal es que no sea buen gestor. Estamos valorando la opción de invertir en una región, luego ya veremos cuál es el mejor activo, si un índice indexado o un fondo de la región concreta. Al final se trata de, pues que debemos de transitar por caminos que poca gente quiere transitar. Eso sí, caminos que no tengan excesivos charcos y que podamos salir bien parados. No se trata de ser contrarian por naturaleza, se trata de imponer el sentido común en nuestras inversiones. Un ejemplo que os voy a poner basados en mi experiencia. Hoy, todo el mundo que me envía su cartera con indexado, tiene indexado al S&P 500. Nadie, y cuando digo nadie es nadie, me manda su cartera para que la revise y tenga indexación al índice de China. Por eso, creo que aquí tenemos una importante oportunidad, como siempre digo, con un porcentaje razonable de nuestra inversión en renta variable y siempre dentro de nuestro perfil de riesgo. Bueno, pues en mi caso,
podemos ver que la hemeroteca siempre está para algo. He publicado varios podcasts que los he llamado Momento Especial de Mercado, como pueden ser el 121, donde hablaba de que entradas históricas en ETF, es decir, en renta variable, que ya advertía en este podcast que las valoraciones eran bastante altas y que cuando todo el mundo está poniendo dinero en un activo es momento de no ponerlo. Bueno, fue el año 2000, luego el año 2022 fue un año horrible para muchas clases de activos, pues ahí tenemos un poco la consecuencia. Como dice Warren Buffett, pues sé temeroso cuando todos son codiciosos y sé codicioso cuando todos son temerosos. Más ejemplos. El especial en julio del 2021, el capítulo 107, capítulo 78, oportunidades en bolsa española, capítulo 51 y 52, especial momento de mercado en pleno COVID, cuando advertía que era muy buena oportunidad de invertir a largo plazo. Capítulo 63, el coronavirus y los mercados, bueno, pues hacia dónde vamos, etcétera, ¿vale? Pues ahí está un poco la hemeroteca. Más sectores donde poner el foco actualmente, pues small cap. Ahora mismo las small cap es también una buena oportunidad. Vamos a repasar un poco un informe que me llegó de Amiral Gestión sobre small cap, ¿de acuerdo? Y dicen así, desde el fin de junio del 2018 hasta el fin de 2023, la diferencia de rentabilidad entre las acciones de gran capitalización y las pequeñas se sitúa entre el 50 y el 70%. En 2018 las small cap cotizaban de media con una prima del 50% con respecto a las large caps, compañías grandes. Ahora lo hacen con un descuento del 40%. Sin embargo, hay una clase de activos que lleva varios años pasándolo muy mal y que constituye la excepción, que son las acciones cotizadas de pequeña capitalización. Un segmento de mercado que ha quedado fuera de juego en casi todo el mundo, ya que no atrae a los inversores. El mercado de las small cap tiende a comportarse peor en estas fases finales de ciclo. Los inversores prefieren refugiarse en esas empresas más grandes para reducir su riesgo. Por término medio, las pymes tienen negocios menos diversificados, más locales, y sus resultados en ocasiones pueden ser más volátiles durante las fases de recesión. Esto es exactamente lo que ha venido sucediendo desde 2018, lo que marca una verdadera ruptura en el mercado de las pequeñas capitalizaciones, que tras 10 años de rentabilidad relativa positiva, entró en un periodo de rentabilidad inferior en Europa y Estados Unidos. ¿Por qué 2024 será el gran retorno de las pequeñas capitalizaciones? Bueno, vamos a darle un poquito más de margen. Y no pienso tan rotundamente que sea 2024. Quizás sí, quizás no lo sea 2025, 2026. Bueno, eso nunca lo sabemos. Pero es verdad que cuanto más tarde en desarrollarse la tesis, con más violencia subirá. Al final es como una olla express, ¿de acuerdo? El rendimiento de las empresas de pequeña capitalización bursátil ha decepcionado a más de uno desde principios de 2018. Acostumbrados a ver que las pequeñas empresas baten a la mayoría de los peces a las más grandes, los inversores se sorprendieron al ver que el segmento fue ampliamente ignorado, ya que los inversores privilegiaban sus apuestas por las grandes capitalizaciones. La prima de valoración de las pequeñas capitalizaciones se convirtió en un descuento, lo que explica la mayor parte de la brecha de rendimiento. Sin embargo, como es habitual, las small cap continuaron viendo crecer sus ganancias más rápido que las grandes. El freno de la economía en los últimos 2 años, debido a la voluntad de los bancos centrales de calmar la demanda en un contexto de escasez y dificultades en las cadenas de suministros, fue el principal factor de esta cautela en el mercado bursátil. Históricamente, la brecha de rendimiento entre las pequeñas y grandes capitalizaciones está muy correlacionada con los índices de actividad, el PMI, aunque se han recuperado tímidamente en los últimos meses. En Europa su nivel está cerca de los mínimos de la crisis de la zona euro de 2012-2013. Ahora, una recuperación económica debería ser favorable para los valores de pequeña capitalización. Dentro de su cartera, el 60% de las empresas tienen actualmente una posición de caja neta, lo que implica una situación cómoda para la cartera en un contexto donde el efectivo vuelve a rendir, además de ser un factor de resistencia en periodos de dificultades económicas. Una posición financiera sólida es a la vez un factor de serenidad y una fuente de creación de valor, ya que permite aprovechar oportunidades en momentos propicios.
De acuerdo con esta filosofía Value, están invertidos a partes iguales, por un lado, en empresas de calidad, pero imperfectas, empresas cíclicas como el fabricante alemán de equipos pesados SAF-Holland, en empresas injustamente menospreciadas como el fabricante de envases Grupo Gujin, o que pueden haber decepcionado recientemente como la empresa sueca de servicios informáticos Knop, IT, que pueden ofrecer oportunidades magníficas si se eligen bien, y por otro lado en empresas de crecimiento a precios razonables, empresas con buenas perspectivas pero discretas como el especialista en ingeniería eléctrica Gerard Perrier, o en diseño de productos como Prevas en Suecia. Otras están en proceso de transformación y sus perspectivas aún no están debidamente consideradas por el mercado, como el líder mundial en corte textil Lectra, que acaba de adquirir a su principal competidor. Sin embargo, evitan los modelos económicos frágiles, típicamente empresas de biotecnología o no probado, o empresas de crecimiento muy caras que se vuelven arriesgadas cuando el crecimiento no alcanza las expectativas. Bien, siguen comentando. Según sus cálculos, a 1,2 veces los fondos propios, las pequeñas capitalizaciones de la zona euro están en la parte baja de su rango histórico de valoración, en comparación con las grandes capitalizaciones. Están incluso en su punto más bajo desde finales de 2008, después del colapso de la crisis financiera. Sin embargo, la situación actual dista mucho de la de entonces, ya que muchas de ellas están en excelente estado y disponen de balances sólidos, un simple retorno a su media histórica. Bueno, siguen comentando la fuerte caída observada en septiembre y octubre del 2023, cuando el índice CAP de Small Cap, que es el índice el índice francés de pequeñas compañías, cayó un 20%, podría ser la capitalización del mercado que algunos esperaban. Es cierto que el sentimiento del mercado ha cambiado por completo en poco tiempo, con un retorno del apetito de los inversores por el segmento. Siguen comentando en relación a su fondo. Sextant PME ha sabido aprovechar esta rápida recuperación del segmento. El futuro dirá si fue el giro tan esperado. La dinámica económica ciertamente jugará un papel importante, pero el terreno de las pequeñas capitalizaciones ofrece claramente oportunidades para el inversor convencido de que su momento llegará. Lo único que no sabemos es cuándo. Tampoco es buena opción el decir, bueno, cuando llegue el momento me subiré al carro. Para coger la rentabilidad tienes que estar dentro del activo, porque la primera rentabilidad, que al final es la más fuerte y la más violenta, es imposible de predecir. O estamos previamente dentro o nos la perdemos. No hay más opciones. Vamos también con otro estudio de Schroeder con el que, bueno, no estoy de acuerdo, al menos en una parte, ¿vale? Y ellos comentan un poco motivos para mantener la confianza al invertir cuando la bolsa está en máximos históricos, ¿vale? Y comentan un poco lo que comenté al principio del capítulo cuando hablaba de que ahora quizás sea buen momento de no tener, bueno, pues siempre bajar un poco el nivel de exposición a renta variable, ya que estamos un poco en máximos, va un poco por aquí, ¿vale? Pero bueno, ellos comentan, es normal sentir nerviosismo por el futuro cuando la bolsa está en máximos históricos, pero ceder a ese sentimiento habría sido muy perjudicial para el patrimonio. Muchos también pasaron a invertir más en efectivo, atraídos por los altos tipos ofrecidos. La idea de invertir efectivo cuando el mercado bursátil está en máximos históricos resulta incómoda, pero debería. Y dicen, $100 invertidos en el mercado bursátil estadounidense en enero de 1926 tendría un valor de 85.000 a finales de 2023, en términos ajustados a la inflación, lo que supone un crecimiento del 7,1% anual. En cambio, una estrategia que saliera del mercado y en efectivo durante el mes siguiente, cada vez que el mercado alcanzara un máximo histórico y volviera cuando el mercado no estuviese en máximos, solo valdría hoy $8.790, es decir, un 90% menos. La rentabilidad en esta cartera habría sido del 4,7% en términos ajustados a la inflación. A largo plazo, comentan, las diferencias de rentabilidad pueden acumularse. Vender acciones cuando el mercado estaba en máximos históricos habría destruido el 90% de su patrimonio a muy largo plazo. Este análisis abarca un horizonte temporal de casi 100 años, más de lo que la mayoría de la gente planifica.
No obstante, incluso en horizontes más cortos, los inversores habrían perdido mucha riqueza potencial si se hubieran asustado cuando el mercado estaba al alza. Siguen comentando. Bueno, no hay que preocuparse por los máximos históricos. Bueno, como digo, yo aquí discrepo un poco. Siguen diciendo, es normal sentir nerviosismo por el futuro cuando la bolsa está en máximos históricos, pero ceder a ese sentimiento habría sido muy perjudicial para el patrimonio. Puede haber razones válidas para no decantarse por las acciones, porque el mercado esté en máximos históricos no debería ser una de ellas. Bueno, y aquí es donde hago yo mi reflexión, ¿vale? Esto al final tiene sus matices. No es una mala decisión ahora que los índices, al menos el americano, está en máximos históricos, reducir un poco nuestro nivel de riesgo. No estamos hablando, como dicen en el informe, de pasar de 100 a 0, de exposición, ¿de acuerdo? Pero sí creo que es una buena decisión el bajar en el momento actual el nivel de exposición en carteras, por ejemplo, un 10-15%. Para un inversor muy agresivo con una cartera del 90% en renta variable, bajar exposición al 80% me parece una medida muy sensata. A partir de aquí pueden suceder dos cosas. Una, que el mercado siga subiendo. Fenomenal. Nuestra cartera acompañará las subidas en menor medida. O no, porque si tenemos más exposición a small cap, igual ni siquiera. Pero bueno, eso habría que verlo, ¿vale? Segunda, que el mercado caiga fuerte desde aquí, aproximadamente un 30%. Bueno, pues si es así tendremos capital adicional para desplegar y poder comprar a mejores precios. Es ese capital que lo hemos quitado de renta variable y lo hemos puesto en renta fija, ¿vale? Bueno, pues eso es un poco todo por esta semana. Os deseo que paséis una buena semana y también, bueno, pues agradezco mucho los emails recibidos después del podcast número 211, que le llamé ¿Cómo desarrollo mi trabajo? En el mismo explicaba mi forma de trabajar. Vale, he recibido, bueno, a partir de ahí infinidad de email al respecto, muchos de vosotros interesados en contratar mis servicios. Después de escuchar este podcast, pues como intuía, ¿vale?, que era un poco mi percepción, por las conversaciones previas con muchos de vosotros, daba por hecho que os pensabais que contratar los servicios adicionales de un asesor conllevaba costes excesivos adicionales y nada más lejos de la realidad. Bueno, y por último, recordaros, si alguno tardo en contestaros, os pido un poquito de paciencia, ya que en breves días pues me pondré un poco al día con todas las solicitudes recibidas, que la verdad que han sido muchas, ¿vale? Bueno, pues sin más dilación, como siempre, me despido. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.